41. A los que se encuentran en dificultades, porque llega el día en que se odiará al hermano, o bien se tendrá el conocimiento de algo que sucederá y se sufrirá involuntariamente. Es necesario decirles que siempre debe haber lucha sin cuartel para el hombre, y asimismo diligencia para resistir al maligno y los malos pensamientos. En efecto, es imposible que donde estén las tinieblas de las pasiones y la muerte de sentir carnal, no aparezca, aunque sea un fruto propio del vicio, ya sea en forma encubierta o abiertamente. En efecto, así como es imposible que una herida del cuerpo, aún no curada, deje de supurar, de estar húmeda y se infecte, aunque sea un poco, o se hinche y se entumezca, y esto ocurra aún cuando se tiene cuidado y se hace todo lo posible para su curación. En cambio, si se descuida, probablemente la infección se extienda y tal vez dañe todo el cuerpo. Del mismo modo, créeme, también las pasiones del alma, aun cuando reciban muchos cuidados, siguen quemando interiormente. Pero quien persevera en la curación, con la gracia y la sinergia de Dios, logra curarse perfectamente. Sin embargo, hay una suciedad escondida y una enorme oscuridad de las pasiones que debido a la transgresión de Adán se introdujeron en toda la humanidad contra la pura naturaleza del hombre. Ello enturbia y contamina tanto el cuerpo como el alma. Pero de la misma manera en que se purifica el hierro cuando está candente y es golpeado, o el oro mezclado con el cobre o con el hierro se separa solo con el fuego, así también el alma, candente y golpeada por el Espíritu bueno, por los sufrimientos incontaminados del Salvador, es purificada de todo pecado y de toda pasión. 42. Así como muchas lámparas que son encendidas con un mismo aceite y un mismo fuego, frecuentemente no tienen la misma intensidad de luz. De igual manera, los dones que proceden de las obras buenas tienen diferente luz del Espíritu bueno. O bien, cuando muchas personas habitan en una misma ciudad y consumen el mismo pan y beben la misma agua, algunos son hombres, otros son niños, otros son jóvenes, otros ancianos, y mucha es la distancia y la diferencia entre ellos. O bien, como la semilla sembrada en el mismo terreno, produce diferentes clases de espigas, que no obstante, son cosechadas en la misma era y puestas en el mismo granero. De igual manera, créeme, también en la resurrección de los muertos será distinguida y reconocida la diferencia de la gloria de los resucitados, según el mérito de las obras buenas, según la comunión del Divino Espíritu, que desde ahora habita en ellos. Esto significa la palabra. Y una estrella difiere de otra en resplandor. 43. Si bien algunas estrellas son más pequeñas que otras, resplandecen, por cierto, con una única luz. La similitud es clara. Pero prestemos atención tan solo a esto. Quien ha nacido del Espíritu Santo, que lave el pecado que habita en él. En efecto,
ese mismo nacimiento por el Espíritu Santo ya posee parcialmente la imagen de la perfección, tanto en la figura como en los miembros, pero no en potencia, en intelecto o en fortaleza. Dado que quien ha alcanzado el estado de hombre perfecto a la madurez, se ha liberado naturalmente de las cosas del niño. Y esto es justamente lo que dice el apóstol. Tanto las lenguas como las profecías desaparecerán. En efecto, así como el que se hizo hombre no acepta ni alimentos ni conversaciones inconvenientes a un niño, pero es intolerante con ellos, dado que ya tiene otro modo de vida. De igual manera, quien crece en el cumplimiento de las obras buenas según el Evangelio, deja de su estado infantil con vistas a la perfección. Como sigue diciendo el divino apóstol, al hacerme hombre, dejé todas las cosas de niño. 44. Lo que se genera según el Espíritu, en cierta manera, como lo hemos demostrado, es perfecto, del mismo modo que decimos que este niño es perfecto si conserva íntegras todas sus partes. Ahora bien, el Señor no da el Espíritu y la gracia para que se caiga en el pecado. Pero los mismos hombres son causa de sus propios vicios, dado que no se conforman con la gracia y por eso son atrapados por aquellos. Sin embargo, el hombre también puede caer por sus pensamientos naturales, por negligencia, por desprecio o presunción. Escucha pues lo que dice Pablo. Y por eso, para que no me engría con la sublimación de las revelaciones, fue dado un aguijón a mi carne, un ángel de Satanás. ¿Ves que también los que lograron dichas medidas necesitan seguridad? Pero sobre todo, si no es el hombre quien provoca a Satanás, éste no podrá dominarlo con violencia. Por lo tanto, la cosa no es para ponerla ni a cuenta de Cristo, ni tampoco del adversario. Pero quien se une a la gracia del Espíritu, hasta el fin está de parte de Cristo. Y si no es así, aun cuando ha sido generado por el Espíritu Santo, es decir, aunque participe del Espíritu Santo, será él mismo causa de su perdición, yendo en pos de Satanás. En efecto, si el Señor o Satanás lo tomaran a la fuerza, el hombre por sí no sería causa de su caída en la gehenna o de la obtención del reino. 45. El amante de la virtud debe tratar de tener mucho discernimiento para saber reconocer lo que distingue el bien del mal e investigar y comprender las diversas artes del maligno, el cual suele ilusionar a la mayoría con las fantasías verosímiles, teniendo presente que lo que está seguro es útil para todo. Así como quien, al querer probar las modestias de su mujer, se acerca a ella de noche como si fuera un extraño, y al ver que ella lo rechaza, se alegra por no ser aceptado y acoge con la alegría esa seguridad. De igual manera nosotros también
debemos estar preparados para los asaltos de los seres espirituales. Y si además tuviese que rechazar a los celestiales, ellos gozarán más y te harán partícipe de una mayor gracia y de un pleno gozo espiritual al haber sido probado justamente en esto tu amor por el Señor. Por lo tanto, no tengas apuro en entregarte sin pensar a la visita de los seres espirituales que se te acerquen, aun si se tratase de los mismos ángeles del cielo. Más bien, quédate quieto y entrégate a un cuidadoso examen, logrando de esta manera tu bien y rechazando el mal. Dado de que esta manera acrecentarás en ti las operaciones de la gracia, justamente aquellas que el pecado, aun fingiendo hacer el bien, no podrá ofrecerte en absoluto. Porque según el apóstol, Satanás se disfraza de ángel de luz para lograr el engaño, mas, aunque se rodeara de imágenes luminosas, no podría ofrecer la energía buena, como se dijo, mediante la cual incluso el imperfecto se hace perfecto. No puede en efecto operar caridad hacia Dios o hacia el prójimo. Tampoco puede operar mansedumbre, humildad, alegría, paz, ni estabilidad en los pensamientos, odio por el mundo, reposo espiritual, ni tampoco concupiscencia por las cosas celestiales. Tampoco puede detener pasiones o pensamientos, cosas que son abiertamente producto de la gracia. Dice en efecto, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, etc. Pero Satanás es muy hábil y capaz para producir de inmediato, en lo más íntimo, orgullo y soberbia. Por lo tanto, de acuerdo con la operación que se produce, sabrás si la luz inteligible que resplandece en tu alma proviene de Dios o de Satanás. Aunque el alma misma, si es fuerte en el discernimiento, mediante la percepción espiritual, se le manifiesta rápidamente la diferencia. En efecto, así como el vinagre y el vino, a simple vista son la misma cosa, pero con la sensibilidad del gusto se perciben las propiedades de cada uno. De igual manera, el alma, mediante la misma percepción espiritual y mediante su operación, puede distinguir los dones del espíritu y los fantasmas del extranjero. 46. Es necesario que el alma considere y prevea con sus mismos ojos lo que es mejor para no caer, por poco que sea, en poder del adversario. Dado que, así como es inevitable que un animal caído en una trampa, y aun teniendo una parte de su cuerpo abatida, cae en manos de los cazadores, de igual manera, suele sucederle al alma por parte de los enemigos. Y esto lo afirma claramente el profeta cuando dice: tendían ellos una red bajo mis pasos, mi alma se doblaba. Quien quiera entrar por la puerta estrecha en la casa del fuerte y saquear su ajuar, no debe complacerse por el bienestar y por el esplendor del cuerpo,
pero sí debe fortificarse por el bien del espíritu, recordando al que dijo: la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Pero, ¿cómo debemos fortificarnos en el espíritu? Es necesario prestar atención al apóstol que dice: el mundo, mediante su propia sabiduría, no conoció a Dios en su divina sabiduría. En tanto el profeta dice: vi al Hijo del Hombre y su aspecto era despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias. Por lo tanto, quien quiera convertirse en hijo de Dios, es necesario que antes sea humillado como Él y sea considerado loco y despreciable. No debe hurtar el rostro a los alibazos. No debe perseguir ni gloria ni belleza en este siglo, ni nada que se le parezca. No debe tener dónde reclinar la cabeza. Debe ser injuriado y despreciado. Debe ser considerado como algo aborrecible y capaz de ser pisoteado por todos. Debe ser combatido ocultamente y manifiestamente, y contrariado en su pensamiento. Entonces, el Hijo mismo de Dios, quien justamente ha dicho: habitaré y caminaré en medio de vosotros, se manifestará en su corazón y otorgará potencia y fuerza para sujetar al fuerte y quitarle sus cosas, y caminar sobre el áspid y el basilisco, sobre los escorpiones y las serpientes. 48. No es pequeño el combate que tenemos por delante, el de despedazar a la muerte. En efecto, como se ha dicho, el reino de Dios ya está entre vosotros. De esta manera, también ella se encuentra en combate dentro de nosotros y nos quiere hacer prisioneros. Por lo tanto, que el alma no ceda en modo alguno hasta que no haya matado a la muerte, que quiere hacerla prisionera. Entonces huirán toda tribulación, aflicción y llanto, y la tierra árida se convertirá en hontanar, y el desierto se convertirá en una multitud de aguas. En efecto, el Señor ha permitido llenar el corazón de agua viva. Primero, a través del profeta, quien dice: derramaré agua sobre el sediento suelo, raudales sobre la tierra seca. Y luego, cuando él mismo dice: pero el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás. 49. El alma que se deja tomar fácilmente por la asidia está claramente invadida por la incredulidad y por ello transcurre día tras día sin acoger la palabra. En cambio, frecuentemente se agita con sueños sin comprender la guerra interior, dado que está invadida por la presunción. Pero la presunción es herida del alma, que no le permite reconocer su propia debilidad. 50. Así como un niño apenas nacido conserva la imagen del hombre adulto, de igual manera el alma es una imagen de Dios que la hizo, y como el niño, mientras crece, reconoce gradualmente a su padre, pero cuando alcanza la plenitud de la edad, padre e hijo comparten todo perfectamente, y al hijo
le son reveladas las riquezas del Padre. De igual manera, también el alma, antes de la desobediencia, debería haber progresado y de ese modo alcanzar al hombre perfecto. Pero a causa de aquella, descendió al mar del olvido y al abismo del error, y ha habitado en las puertas del infierno. Ahora el alma que se había alejado tanto de Dios era incapaz de acercarse a Él y reconocer bien a aquel que la había plasmado, y por eso Dios la ponía nuevamente en el camino justo, la llamaba y la atraía hacia el conocimiento de sí. Primero a través de los profetas, hasta que por último, al venir Él mismo, borró el olvido y borró el error. Y luego de haber quebrado las puertas del infierno, entró en el alma errante, dándose a sí mismo como ejemplo, mediante el cual le hubiese sido posible alcanzar la madurez y la perfección del espíritu. Por esto el Verbo de Dios es tentado por el maligno, por divina disposición. A continuación, soporta ultrajes y desprecios, violencias y bofetadas a manos de esos temerarios. Y por último, soporta incluso la muerte mediante la cruz, indicando, como hemos dicho, qué disposición debemos mostrar hacia los que nos desprecian, nos injurian y nos infringen la muerte. Evidentemente, para que el hombre mismo sea ante ellos sordo y mudo, que no abra la boca, y al vislumbrar la sutil operación de la maldad, como si estuviera clavado en la cruz, grite con fuerza a Él, que puede salvarlo de la muerte, y diga: purifícame de mis faltas ocultas, y guarda también a tu siervo del orgullo, no tenga dominio sobre mí. Entonces seré irreprochable. De modo que en verdad, al tornarse inmaculado, encuentra a aquel que ha sometido todas las cosas, y reina y reposa con Cristo. Dado que el alma, devorada a causa de la desobediencia, por los pensamientos materiales y sórdidos, se torna como una bestia, pues no es poco esfuerzo levantar nuevamente la cabeza, hecha de semejante materia, comprender la sutileza de la maldad y atravesarla para mezclarse con el intelecto sin principio. 51. Si quieres volver a ti mismo, hombre, y quieres recuperar la gloria que antes poseías y que se perdió por ti luego de la desobediencia, así como antes hiciste caso de las órdenes y de los consejos del enemigo por negligencia en los mandamientos de Dios, del mismo modo, ahora, al renegar de aquel que obedeciste, vuelve al Señor. Pero debes saber que, como Él dice, mediante mucho esfuerzo y sudor de tu rostro, volverás a tener tu riqueza. No es útil para ti lograr el bien sin esfuerzo, porque luego de haberlo recibido sin esfuerzo y sin sudor, lo que habías recibido lo has destruido y entregado al enemigo de tu herencia. En consecuencia, reconozcamos cada uno de nosotros qué cosa hemos destruido y hagamos nuestro el lamento del profeta. Verdaderamente, nuestra herencia ha pasado a otros y nuestra casa a los extraños.
porque hemos desobedecido el mandamiento y nos hemos doblegado a nuestra voluntad y hemos encontrado placer en los pensamientos sórdidos y terrenales. De esta manera, ahora nuestra alma se encuentra muy lejos de Dios y somos como huérfanos que no tienen padre. Por lo tanto, quien cuida de su alma debe luchar con todas sus fuerzas para destruir los malos pensamientos y toda altanería que se subleva contra el conocimiento de Dios. Y para quien se obliga a sí mismo a proteger sin mancha el templo de Dios. Viene aquel que ha prometido habitar y caminar en medio de nosotros. Entonces el alma recibe su herencia y se hace digna para convenirse en templo de Dios, porque luego de haber destruido con su ejército al maligno, reinará en nosotros. 52. La palabra dicha abiertamente por el Creador a Caín: vagabundo y errante serás en la tierra, indicaba misteriosamente en figura y en imagen a todos los pecadores. De esta manera, en efecto, la estirpe de Adán, en ausencia del mandamiento y sometida a los pecados, es agitada por los pensamientos inestables, llena de temor, miedo y turbación. Mientras el enemigo mismo perturba a toda alma que no nació de Dios con deseos y placeres de toda naturaleza, y la agita como la semilla en la criba. Por otra parte, también el Señor mismo, al querer demostrar que quienes siguen la voluntad del maligno, conservan la imagen de la maldad de Caín, los acusa diciendo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Este era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad. 53. Conviene tener en consideración, dice, que así como la visión de un rey terrenal es muy deseada y buscada con ardor por los hombres, y que cualquiera que va a la ciudad donde vive el rey ansía ver, aunque solo sea su capa riquísima y espléndida, a menos que se trate de hombres espirituales que dejan de lado y desprecian estas cosas porque han sido heridos por otra belleza y ansían otra gloria. ¿Cómo no va a ser más buscada la visión tan amada del Rey inmortal para aquellos en los cuales se destila una gota de espíritu bueno y a los cuales el Eros divino ha golpeado el corazón? Por esto, ellos se deshacen de toda amistad del mundo para poder tener en el corazón de manera incesante aquel deseo y ningún otro en lugar de él. Pero son pocos quienes agregan a un buen comienzo igual fin y perseveran de manera irreprochable hasta el final. En efecto, muchos se sienten arrepentidos y muchos se convierten en partícipes de la gracia celestial y quedan heridos por el Eros divino, pero no soportan por mucho tiempo los esfuerzos que se interponen y las tentaciones que el maligno lanza contra ellos. Con diversas artes, quedan sujetos al mundo y se hunden en su abismo por la liviandad y la debilidad del querer,
o también porque se dejan tomar por cierta atadura hacia las cosas terrestres. En efecto, los que quieren correr con seguridad hasta el fin no soportan mezclar otro eros y otro amor al celestial. 54. Así como los bienes prometidos por Dios son evidentemente por su naturaleza grandes e inexplicables, de igual manera requieren gran esfuerzo y luchas junto con la esperanza y la fe. Y ello surge claramente de estas palabras: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y sigue: si alguno viene donde mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. Pero la mayor parte de los hombres son muy insensatos al querer obtener el reino y heredar la vida eterna y reinar por siempre con Cristo. Esta cosa tan grande está por sobre toda concepción, viviendo según su propia voluntad y siguiendo aquellas, o bien siguiendo a quien en ellos siembra estas cosas descabelladas y manifiestamente perjudiciales. 55. Los que proceden de manera segura hasta el fin son los que odian totalmente las concupiscencias de este mundo y a sí mismos, las distracciones del mundo, sus placeres y las ocupaciones relativas a ellos, porque esto es negarse a sí mismos. Es así como cada uno es expulsado del reino por voluntad propia, no por haber elegido verdaderamente las fatigas y renegado de sí mismo, para poder gozar aún, junto con aquel divino deseo, de ciertos deseos de este mundo, y de no dirigir hacia Dios toda la inclinación de su propia voluntad. Quien se ocupa de estas cosas podrá entender con un solo ejemplo. A cada uno que se examina a sí mismo, no se le escapa que lo malo, todo lo que ha cumplido en forma precipitada. En efecto, en cada uno se manifiesta con anterioridad, interiormente, una incertidumbre en el corazón, es decir, rápidamente el peso y el astil de la balanza le muestran íntimamente a su conciencia la inclinación del amor por Dios y del amor por el mundo. Y entonces él pasa a la acción externa. Cada uno, se ha dicho, se examina a sí mismo. Por ejemplo, si uno pelea con el hermano, con anterioridad se cuestiona y se objeta: ¿digo o no digo? ¿Respondo a los ultrajes a los que me sometieron o más bien callo? De esta manera, él quiere atenerse a los mandamientos de Dios sin renunciar a su propia reputación, sin haber elegido renegar de sí mismo completamente. Entonces, la inclinación de la amistad por el mundo hace bajar un poco la balanza que está en el corazón. Rápidamente, la mala palabra brota hacia los labios y el intelecto, extendiéndose interiormente como un arco, hiere al prójimo, induciéndolo a utilizar la lengua y también las manos, y a veces el mal lo incita también a herirlo y hasta matarlo. De esta manera es posible confrontar
el punto de partida al que puede llegar este pequeño movimiento del alma. Créeme, así sucede por cada pecado y por cada mala costumbre. Cuando la maldad adula y lisonjea a la voluntad del alma con concupiscencias mundanas y placeres carnales. De esta manera se producen el adulterio, el robo, la vanagloria y toda otra especie de maldad. 56. Frecuentemente, hasta las buenas costumbres se practican por vanagloria, cosa que Dios juzga en igual medida que el robo, la injusticia y los demás pecados. Pues Dios dispersa los huesos del sitiador. El enemigo quiere ser obedecido y servido hasta con las cosas buenas, porque él es tramposo, astuto y sagaz. 57. Lo que uno ha amado del mundo presente gravita en su mente y es como si la arrastrase hacia abajo, la oprimiese y no la dejase emerger. De tales cosas, en efecto, depende la balanza, plato y astil, tanto de la voluntad como del corazón. Con esto es probado y evaluado todo el género humano, tanto los cristianos que viven en las ciudades como los que viven en los montes o en los monasterios, en el campo o en los desiertos, dado que cuando uno se deja embaucar voluntariamente por lo que ama, es claro que aún no ha entregado todo su amor hacia Dios. Por ejemplo, uno ama poseer, otro el oro, otro servir el vientre o complacer la concupiscencia de la carne. Otro ama la sabiduría de los discursos para una gloria temporaria. Uno el mando, otro los honores de los hombres, otro la cólera y el furor, pues en efecto, con entregarse como presa a la pasión, ya se muestra amante de ella. Otro ama las conversaciones superfluas, otro la simple distracción o prestar atención a los discursos ociosos o pasar por sabio, y esto por la gloria que proviene de los hombres. Uno yace en la relajación y en la negligencia, otro goza con los adornos de las vestiduras, este del sueño, aquel de la trivialidad, y otro se ha ligado a algo pequeño o grande del mundo, que no le deja levantar la cabeza. Dado que cuando uno no combate generosamente y no resiste a una pasión, también goza, y ella, teniéndolo y arrastrándolo como una cadena, se convierte en cepo para su mente y le impide ofrecerse a Dios y servirle solo a Él. En efecto, el alma que verdaderamente dirige su impulso hacia Dios, también dirige hacia Él todo su deseo, se niega a sí misma y no sigue la voluntad de su intelecto. (58) Es necesario enseñar con un ejemplo cómo el hombre se pierde por su propia voluntad, como por amor hacia una cosa del mundo, se arroja al fuego, se arroja al mar y se expone a la prisión. Supongamos que por un accidente la casa o el campo de alguien se prendiera fuego.
Quien quiere salvarse al darse cuenta del incendio, huye abandonando todo y se preocupa únicamente por su propia vida. A otro, en cambio, se le ocurre salvar siquiera alguna de sus cosas, se detiene para llevársela y mientras la está tomando, el fuego ya ha invadido la casa y también a él. Mira cómo éste, por su propia voluntad, por amor a algo precario, a lo que parecería que amaba más que a sí mismo, se pierde en el fuego. Y en cuanto a los naufragios, uno que quiere salvarse, se saca la ropa y se echa desnudo al agua, y de esta manera es posible que salve su propia vida. Pero en cuanto quiera salvar siquiera una prenda, será sumergido por las aguas, y tan solo por una pequeña ganancia, a desventura, se habrá perdido también a sí mismo. Supongamos además que se anuncia una invasión enemiga, y apenas uno la escucha, rápidamente, con toda la velocidad de sus pies, huye sin tener en cuenta ninguna de sus cosas. El otro, en cambio, por desconfianza o por querer llevar algo consigo, alguna de sus cosas, vacila y es tomado prisionero. ¿Ves cómo a causa de su voluntad debe soportar la ruina de su cuerpo y de su alma? Por negligencia y por estar como atado a una cosa del mundo. 59. Son muy pocos los que han adquirido una perfecta caridad hacia Dios, sin tener en cuenta todos los placeres y las concupiscencias del mundo, y soportando pacientemente las tentaciones del maligno. Sin embargo, no es necesario por esto renunciar a postergar la buena esperanza, porque si bien el naufragio aguarda a muchas naves, por cierto que están las que cumplen la travesía y llegan al puerto. Por esto necesitamos mucha fe y paciencia, y atención y lucha, además de hambre y sed de bien, con mucha inteligencia y discernimiento, pero sin vehemencia e insolencia en el pedido. Dado que la mayor parte de los hombres, como hemos dicho anteriormente, quiere obtener el reino sin esfuerzos y sin sudores, y llama bienaventurados a los santos, y ambiciona su honor y sus dones, pero no quiere tener en común sus tribulaciones, sus fatigas y sufrimientos. Todos tienen este deseo, las prostitutas, los publicanos y todo hombre, pero para ello deben superar tentaciones y pruebas, para que quede claro quiénes son los que verdaderamente han amado a su Señor, y para ellos obtengan justamente el reino de los cielos. 60. Debes creer que las promesas, la misma gloria y la compensación de los bienes eternos están escondidos en las tribulaciones, en los sufrimientos, en la paciencia y en la fe. En efecto, es necesario que la semilla echada en la tierra o el árbol que es injertado antes alcance la putrefacción, es decir, la ignominia, para recibir de esta manera la dignidad de la vestidura y el fruto abundante. Dado que si a ellos no les tocase pasar a través de esta putrefacción y de esta condición ignominiosa, no podrían vestir el decoro final
y la belleza del aspecto. Este también es el parecer del apóstol, porque dice: debemos transitar muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Y el Señor: con vuestra paciencia debéis ganar vuestras almas, y además en el mundo tendréis tribulaciones. 61. En la misma medida en que cada uno de nosotros haya sido digno por la fe y la diligencia de convertirse en partícipe del Espíritu Santo, de igual manera aquel día será glorificado su cuerpo, dado que lo que ahora posee, guardado en el tesoro interior del alma, en ese momento será revelado hacia el exterior sobre el cuerpo. Toma el ejemplo de los árboles. Cuando el invierno ya ha pasado y el sol ha comenzado a brillar con más esplendor y en su mayor plenitud, y también soplan los vientos, comienzan a tener hojas, flores y frutos, y se valen de ellos como si fueran sus vestiduras. En forma similar, también la flor de la hierba nace en aquel tiempo de los senos de la tierra, y la tierra se reviste como de una espléndida capa. Respecto de ellos, también está la palabra del Señor: ni siquiera Salomón está revestido como uno de estos, dijo, en toda su gloria. Todas estas son figuras, ejemplos, imágenes de la especie de los salvados en la resurrección, dado que también para todas las almas amantes de Dios, es decir, los verdaderos cristianos, el primer mes es sántico, es decir, abril, en el que se manifiesta la potencia de la resurrección. En efecto, dice la Escritura: este mes será para vosotros el comienzo de los meses del año. Este mes revestirá los árboles desnudos con la gloria que antes habían escondido en el interior del cuerpo, y serán gloriosos a través de aquella luz indescriptible que de ahora en más estará en ellos, es decir, la potencia del Espíritu, que entonces será para ellos vestido, alimento, bebida, exultación, alegría, paz y, en una palabra, vida eterna.